Roma en el siglo I, el apogeo del imperio. ¿Qué civilización logró que 50 millones de personas hablaran el mismo idioma, obedecieran las mismas leyes y comieran el mismo pan, sin teléfonos, sin internet y sin aviones? ¿Y si te dijera que en su momento de mayor gloria, Roma estaba a punto de destruirse a sí misma desde adentro? Hoy vamos a recorrer el siglo más extraordinario de la historia occidental. El siglo I de nuestra era. El siglo en que Roma lo tuvo todo. El poder, la riqueza, la arquitectura, los ejércitos más letales del mundo conocido. Y también el siglo en que las grietas empezaron a aparecer. Quédate hasta el final porque hay algo sobre la caída de uno de los emperadores más poderosos de este siglo que los libros de texto casi nunca cuentan. Y cuando lo escuches, vas a entender Roma de una forma completamente diferente. Para entender el siglo I, necesitas saber dónde estaba Roma cuando ese siglo comenzó. El año 1 de nuestra era no era un año ordinario para Roma. Era el año 754 desde la fundación de la ciudad, según el calendario romano. Augusto llevaba más de 25 años gobernando como el primer emperador, aunque él nunca usó esa palabra. Se llamaba a sí mismo princeps, el primero entre ciudadanos. Había terminado 100 años de guerras civiles. Había transformado una república desgarrada por la ambición de sus generales en algo nuevo, algo que nadie sabía todavía cómo llamar exactamente. Un imperio, una monarquía disfrazada de república, una paz comprada con sangre. Y esa paz tenía un nombre: la Pax Romana. 2 siglos de relativa estabilidad, de fronteras que se expandían, de carreteras que conectaban Bretaña con Siria, de acueductos que llevaban agua limpia a ciudades que ninguna otra civilización de la época habría podido construir. Eso era Roma al comenzar el siglo I. Pero Augusto era ya un hombre viejo, y no había resuelto el problema más peligroso de todos. ¿Quién vendría después de él? La sucesión imperial era el talón de Aquiles de Roma, y el siglo I lo demostró una y otra vez, con una violencia que hace difícil creer que este era el mismo imperio que construía teatros y termas y leyes que aún hoy están en la base de nuestros sistemas jurídicos. Augusto murió en el año 14, le sucedió Tiberio, su hijastro, un general brillante, reservado, desconfiado hasta la paranoia. Su reinado comenzó con promesas de moderación y terminó con listas de ejecuciones. Senadores acusados de traición por murmurar en voz baja. Familias enteras destruidas por rumores. Tiberio se retiró a la isla de Capri en el año 26 y nunca volvió a Roma. Gobernó el imperio más grande del mundo desde una villa sobre el mar, rodeado de una corte reducida y una desconfianza que lo consumía. Cuando murió, en el año 37, nadie lloró demasiado. Y entonces llegó Calígula. Calígula tenía 25 años cuando se convirtió en emperador. Los primeros 6 meses de su gobierno fueron tan buenos que Roma entera lo celebraba. Generoso, accesible, reformador. Y entonces algo cambió. Los historiadores antiguos hablan de una enfermedad en el año 37 que lo transformó por completo. La historiografía moderna debate si era un trastorno mental, la corrupción inevitable del poder absoluto, o simplemente un hombre que entendió demasiado tarde lo que era capaz de hacer cuando nadie podía detenerlo. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Ejecutó a senadores por diversión. Nombró a su caballo cónsul, o al menos eso decían sus enemigos. Y en Roma, los enemigos sabían muy bien cómo destruir una reputación. Declaró que era un dios viviente y exigió que se le adorara como tal. Gobernó 4 años. Lo haron sus propios guardias pretorianos en el año 41. Lo apuñaló 30 veces en un pasillo del palacio. Tenía 29 años. Lo que vino después dice mucho sobre cómo funcionaba el poder en Roma. Los pretorianos, la guardia personal del emperador, el ejército que custodiaba el palacio, encontraron a Claudio escondido detrás de una cortina. Era el tío de Calígula,
un hombre al que toda la corte había ignorado durante décadas porque cojeaba, tartamudeaba y pasaba el tiempo escribiendo libros de historia en lugar de intrigar por el poder. Lo arrastraron ante los soldados y lo proclamaron emperador. El Senado se indignó. Los pretorianos no cedieron. Claudio gobernó 13 años y resultó ser uno de los administradores más capaces que Roma tuvo en todo el siglo. Expandió el imperio, conquistó Britania, reformó la burocracia, construyó puertos, otorgó ciudadanía a provincias enteras. También fue envenenado, probablemente por su propia esposa, Agripina la Menor, para que su hijo, el hijo de ella, no de Claudio, pudiera tomar el poder. Ese hijo se llamaba Nerón, y Nerón es quizás el nombre más conocido de todo el siglo I, el símbolo del exceso imperial, el hombre que, según la leyenda, tocó la lira mientras Roma ardía. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre Nerón al principio de su reinado, y es que durante sus primeros 5 años de gobierno fue razonablemente bueno. Su tutor era Séneca, uno de los filósofos más importantes de la historia occidental, y bajo su influencia, Nerón gobernó con moderación, redujo impuestos, limitó los espectáculos de gladiadores, escuchó al Senado, luego más Séneca, y luego empezó el Nerón que todos conocen. El gran incendio de Roma ocurrió en el año 64. Duró 6 días y 7 noches. Destruyó 10 de los 14 distritos de la ciudad. Millones de personas perdieron sus hogares. ¿Lo inició Nerón? No lo sabemos. Las fuentes antiguas están divididas. Tácito, el historiador más riguroso de la época, dice que hubo rumores pero ninguna prueba. Lo que sí sabemos es lo que Nerón hizo después: construir el Domus Aurea, su palacio de oro, en los terrenos que habían quedado libres tras el incendio. Un palacio de 40 hectáreas en el corazón de Roma, con un lago artificial en el centro, y una estatua de sí mismo, de 30 metros de altura en la entrada. La reacción popular fue brutal. Nerón necesitaba un culpable, y encontró uno en una secta nueva y pequeña que se reunía en los márgenes de la ciudad: los cristianos. La persecución del año 64 fue la primera persecución sistemática de los primeros cristianos en Roma. Nerón los acusó del incendio. Los ejecutó en masa. Los quemó vivos en los jardines imperiales para iluminar las fiestas nocturnas. Entre los ejecutados de esos años, según la tradición cristiana, estuvieron Pedro y Pablo. Nerón gobernó hasta el año 68. Al final, hasta su propia guardia lo abandonó. Huyó de Roma, quedó en una villa a las afueras de la ciudad, con ayuda de un secretario, porque no tenía el valor de hacerlo solo. Sus últimas palabras, según Suetonio, fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Después de Nerón vino el año que los romanos llamaron el año de los 4 emperadores, el año 69. En 12 meses, 4 hombres tomaron el título de emperador. 3 de ellos murieron violentamente. El cuarto, Vespasiano, un general de origen modesto que estaba aplastando una rebelión en Judea cuando le llegó la noticia de que Roma lo necesitaba, sobrevivió y fundó la dinastía Flavia. Y aquí llegamos a uno de los momentos más importantes del siglo. Vespasiano y su hijo Tito completaron la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70. Fue el fin de la gran rebelión judía. La diáspora judía que ese evento desencadenó dio forma al judaísmo moderno y, en consecuencia, al desarrollo del cristianismo como religión separada. Con el botín de Jerusalén, Vespasiano financió la construcción de algo que hoy sigue en pie: el Coliseo. Hay un momento en el siglo I que quiero que visualices. Es el año 80. El Coliseo acaba de inaugurarse bajo Tito, el hijo de Vespasiano. Tiene capacidad para 50.000 espectadores. Tiene 80 entradas. Tiene un sistema de toldos, el velarium, que cubre a los espectadores del sol,
operado por marineros de la Armada, porque nadie más sabía manejar cuerdas y poleas a esa escala. Debajo de la arena hay un laberinto de corredores, jaulas, montacargas y trampillas que permite hacer aparecer leones, jirafas, osos y elefantes en la arena en cuestión de segundos. Los juegos de inauguración duraron 100 días. Se mataron 1000 animales. Eso era Roma en su apogeo, una civilización capaz de construir maravillas de ingeniería y llenarlas de sangre al mismo tiempo. Una civilización de contradicciones tan enormes que 2000 años después seguimos sin saber muy bien qué hacer con ellas. Ahora quiero hablarte de cómo vivía la gente en este siglo, no los emperadores, la gente. Porque Roma en el siglo I tenía alrededor de 1 millón de habitantes. Era la ciudad más grande del mundo occidental, y la experiencia de vivir en ella era radicalmente diferente según en qué planta de qué edificio vivieras. Los ricos vivían en domus, casas de una sola planta construidas alrededor de un patio interior, con jardines, mosaicos en los suelos, frescos en las paredes y agua corriente. El resto, la gran mayoría, vivía en insulae, bloques de apartamentos de hasta 7 u 8 pisos de altura, sin agua corriente en los pisos superiores, lo que significaba que el agua había que subirla a mano, sin calefacción, sin cocina en muchos casos, porque el riesgo de incendio era tan alto que cocinar en los pisos superiores estaba prohibido o era directamente En los pisos bajos vivían los más ricos, en los pisos altos, los más pobres. Cuanto más subías, más peligroso, más frío y más incómodo era tu hogar. El colapso de las insulae era un accidente frecuente. Los constructores construían rápido y barato. Juvenal, el poeta satírico del siglo I, escribió que en Roma nadie dormía de noche, por el ruido, el calor, los carros que circulaban, porque de día estaban prohibidos en las calles principales, y el miedo a que el techo cayera sobre tu cabeza. Y sin embargo, 1 millón de personas eligieron vivir ahí, porque Roma ofrecía algo que ningún otro lugar del mundo mediterráneo podía ofrecer. Trabajo, pan gratuito a través de la Annona, el sistema estatal de distribución de grano, espectáculos, agua limpia en 100 fuentes públicas, y el simple privilegio de decir que eras romano. La ciudadanía romana en el siglo I era uno de los documentos más valiosos que una persona podía tener. Te protegía ante los tribunales, te daba derechos que los no ciudadanos no tenían, te permitía apelar directamente al emperador si eras condenado injustamente. Fue ese derecho el que ejerció Pablo de Tarso cuando fue arrestado en Jerusalén. Como ciudadano romano, exigió ser juzgado en Roma, y fue enviado a Roma. Ese viaje, y lo que ocurrió después, cambiaría la historia del mundo occidental de formas que ningún romano del siglo I podría haber imaginado. Llegamos al final del siglo I con un hombre que paradójicamente es uno de los menos conocidos de la lista imperial. Domiciano, hermano de Tito, hijo de Vespasiano, gobernó 15 años, del 81 al 96. Y aquí está lo que los libros de texto casi nunca cuentan. Domiciano fue un administrador extraordinario, reformó las finanzas del Estado, combatió la corrupción en las provincias con una eficiencia que sus sucesores tardaron décadas en igualar, fortaleció las fronteras del Rin y el Danubio, construyó con una energía que rivalizaba con cualquiera de sus predecesores. También ejecutó senadores. Exigió que se le llamara Dominus et Deus, Señor y Dios. Persiguió a filósofos y a los primeros cristianos con una sistematicidad que le valió la reputación de tirano. Fue asesinado en el año 96 por una conspiración que incluía a su propia esposa. El Senado decretó la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Sus inscripciones fueron borradas, sus estatuas destruidas, su nombre eliminado de los registros oficiales donde era posible borrarlo. Y sin embargo, las reformas que hizo sobrevivieron. Los sucesores que el Senado proclamó,
Nerva, Trajano, Adriano, construyeron sobre los cimientos que Domiciano había puesto, sin reconocerlo nunca. Eso también es Roma, una civilización capaz de borrar el nombre de un hombre y seguir usando su obra. ¿Qué fue el siglo I de Roma, en definitiva? Fue el siglo en que el mundo mediterráneo experimentó la concentración de poder más extraordinaria que había visto hasta entonces. Un solo Estado, una sola moneda, un solo sistema legal, conectando desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde el Rin hasta el desierto del Sahara. Fue el siglo de los emperadores que definieron lo que significa el poder absoluto. Augusto, que lo inventó, Tiberio, que lo endureció, Calígula, que lo enloqueció, Claudio, que lo administró, Nerón, que lo quemó, Vespasiano, que lo reconstruyó, Domiciano, que lo perfeccionó y lo destruyó al mismo tiempo. Fue el siglo en que nació el Coliseo y el Evangelio, en que Roma persiguió a los primeros cristianos sin saber que esa persecución estaba sembrando la religión que siglos después absorbería al propio imperio. Fue el siglo de 1 millón de personas viviendo apiladas en insulae que se caían a pedazos, comiendo pan del Estado, bebiendo agua de acueductos que eran obras maestras de la ingeniería y llamándose a sí mismas ciudadanas del lugar más poderoso de la tierra. Y fue el siglo en que todas esas contradicciones empezaron a acumularse en silencio, como el agua que se filtra lentamente por las grietas de una presa que todavía parece sólida. Roma no caería en este siglo, caería 3 siglos después, pero las semillas de esa caída ya estaban plantadas aquí, en la dependencia del ejército para decidir quién gobernaba, en la distancia entre emperadores y ciudadanos, en el costo de mantener fronteras que se extendían más lejos de lo que ningún estado de la antigüedad podía sostener indefinidamente. El siglo I fue el apogeo de Roma, y los apogeos, por definición, son el momento justo antes de que algo empiece a bajar. Si quieres entender el mundo en que vivimos, nuestras leyes, nuestras ciudades, nuestra idea de qué es un Estado, qué es la ciudadanía, qué es el derecho, necesitas entender Roma. No la Roma idealizada de las películas, la Roma real, brutal, brillante, contradictoria, extraordinaria. Te recomiendo especialmente SPQR de Mary Beard, que es la introducción más honesta y rigurosa a la historia romana que se ha escrito en los últimos años. Y Las 12 vidas de los Césares de Suetonio, que escribió en el siglo II y que sigue siendo la fuente más entretenida y más escandalosa sobre los emperadores que acabas de conocer. Si esta historia te pareció importante, compártela. No porque el algoritmo lo necesite, aunque también, sino porque esta historia merece salir del libro de texto. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Chao!